Mis hermanos, el Todopoderoso les bendiga. Quiero compartirles un tema importante para aquellos que todavía creen que Elohim desechó a Israel y que se buscó un sustituto, ya sea la religión a la cual pertenece alguno, y que entiendan que Elohim no es hombre para mentir y que Él no cambia y que todo está escrito, que hay que ser humildes, pedir revelación para entender que hoy en día Él tiene un remanente entre todas las naciones que pertenece a las 12 tribus de los hijos de Israel. Si pudieran comprender esto, pues no irían en contra de la verdad. Y cuando van en contra de la verdad, se están alineando al plan de Satanás, del adversario, para ir en contra de su pueblo y del propósito de este remanente, y claro, donde Él extiende su misericordia hacia las naciones. Pero las naciones hoy creen que son el pueblo y han desechado a Israel y no le quieren ni siquiera escuchar. Lo llaman de judaizantes, de que se creen judíos, y que bueno, y que están bajo maldición, pero no se dan cuenta que Satanás le ha cegado el entendimiento por años y que si solamente se detuvieran a estudiar, escudriñar las escrituras con un corazón humilde, van a poder entender que están en error y salir de toda esa mentira que se predica hoy. Sí, aunque sean gente que tienen 50 años, 30, que tienen miles y miles de seguidores y que todos le digan amén, sí, están errados, porque la palabra es la que tiene la verdad absoluta. Y vamos a ver lo que dice. En Isaías capítulo 14, el verso 1 dice: porque Elohim tendrá piedad de Jacob. Ahora, aquí está diciendo que Él tendrá misericordia, piedad, gracia de Jacob. Jacob son las 12 tribus. Dice, y todavía escogerá a Israel. O sea, dice que todavía, que a pesar de todo, todavía Él escoge y que lo hará reposar en su tierra. Está hablando del reposo prometido que vemos en las Escrituras en Hebreo 4, esa promesa de darles un reposo a su pueblo, el milenio y la eternidad también. Pero hay un reino milenial que se tiene que cumplir y ya está profetizado. Entonces, a eso se le llama ese reposo, y donde reinaremos con Yeshua en la tierra, a lo cual Él le extiende su tabernáculo, y lo vemos en Apocalipsis 7, a toda raza, pueblo, lengua y nación, a esa gran multitud. Entonces dice aquí que lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Lo que pasa es que los extranjeros quieren patear a las tribus, quieren echarla a un lado y no entienden de que Él escoge a Israel de nuevo y que a través de Israel va a bendecir a las naciones. O sea, Yeshua unido a este remanente. Entonces hay un remanente salvo por gracia en cada generación. Pero aquí al final de los tiempos pues hay una generación de fieles que Él tiene reservado también con un propósito. En Apocalipsis 7 vemos que son sellados y son de las 12, o sea, tribus de Israel. Dice verso 4, de todas las tribus de Israel, sin dejar ninguna. En Apocalipsis 14, en el verso 1, dice que hay 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Y luego dice en el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, con iglesias, con doctrinas, pues son vírgenes. Vírgenes que son sin mancha y sin arrugas, sin mentira, porque tienen la Torá en la mente, en el corazón, y la Torá es la verdad. Entonces, siguen al Cordero por donde quiera que va, porque no tienen pastor terrenal, porque los pastores terrenales le han echado a patadas. Luego dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira,
pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Eso no quiere decir que no han hablado mentira nunca, porque no hay hombre que no peque. Está hablando de que tienen la única verdad, la emet, la emuná, la verdad de la Torah en su mente, la ley en la mente, en el corazón, que es el nuevo pacto. Entonces, si nos vamos al libro de Sofonías, capítulo 3, dice el verso 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Entonces, si se fijan, es lo mismo que leímos en Apocalipsis 14:5. Alguien que no hace injusticia es alguien que practica la ley, practica la justicia. Alguien que no dice mentira es alguien que no tiene el engaño de la religión en su boca, y por eso cuando habla no es engaño, sino que está hablando palabra de Elohim para llevar a su pueblo a la ley, a la Torah, en la mente, en el corazón. En Zacarías, en el capítulo 1, le voy a leer, dice en el verso 15 en adelante, estoy muy airado contra las naciones, que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Adonai, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Adonai, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Adonai a Sión. Sión es su pueblo, Israel, Jerusalén, que lo va a consolar. Es evidente que el consuelo, ¿verdad?, es porque ha tenido misericordia de su pueblo y escogerá todavía a Jerusalén. Luego, en el capítulo 3, verso 1 y 2, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Adonai, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Adonai a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, está hablando aquí simbólicamente de su pueblo, porque luego le quita las vestiduras viles, le pone vestiduras sacerdotales, y bueno, y le dice que si camina, ¿verdad?, si anda en sus caminos, en su Torah, si guarda sus mandamientos, va a gobernar su casa. Está hablando de un llamado a la obediencia a la Torah. En Romanos, en el capítulo 10, en el verso 3 en adelante dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Adón, Yeshua, será salvo. Y aquel que invoca es aquel que le busca, que le cree y que le obedece. Pero dice aquí, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? De que Israel, su pueblo, que se le había dado carta de repudio, puede regresar y hacer la paz, reconciliación, shalom con el Eterno a través de Yeshua. Esas son las buenas nuevas. No es algo que que se desconocía. O sea, hay gente que piensa que esto es algo nuevo que trajo Yeshua. No, es algo que ya estaba profetizado. Y lo vamos a ver, dice el verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, el evangelio es la buena nueva y es hacer reconciliación con Elohim. O sea, volverse a él. Entonces, este evangelio ya estaba profetizado en Isaías. Dice, pues Isaías dice, Adón, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Elohim. Fíjense que Yeshua vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la Torah, los Salmos y los profetas, y que cuando los discípulos predicaban la verdad en su boca, estaban mostrando que Yeshua es el Mesías por la Torah, por los profetas y por los salmos. Entonces, cuando se escucha esa palabra, entonces
Aquel que cree y confiesa y obedece es aquel que es oveja. Las ovejas escuchan su voz y le siguen, pero el enemigo vino a torcer todo. El Padre levanta un remanente que hable con la verdad para que escuchen la verdad, se conviertan, porque es un pueblo rebelde. Dice, verso 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Verso 20. E Isaías habla lo mismo, porque todo está profetizado. Mire, dice, y dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso está Isaías 65:1, Deuteronomio 32:21, pero también a quien se le llama que no es pueblo. Libro de Oseas. A Israel, las tribus del norte, ya no serán mi pueblo, ya no tendré misericordia, pero en el mismo lugar donde yo le dije no serán mi pueblo, serán llamados hijos del Elohim viviente. Me voy a desposar contigo. Le habla como la esposa, le da carta de repudio. Yeshua la viene a buscar. Es que está en la palabra, está en la escritura. El Padre pone esa verdad en la boca de un remanente para que por todas las naciones hable el mensaje, pero el mensaje es rechazado y por esto viene el juicio. Entonces dice, verso 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es Israel hoy. No, que somos gentiles, no. Él es el Elohim de Israel. Él está llamando a su pueblo. Aún el extranjero tiene que ser injertado como Israel. Pero él tiene a un remanente de las tribus que por gracia él ha levantado. Por gracia, porque ninguno de los que han sido llamados de las tribus de Israel lo estaban buscando. Por eso él dice que él extendió siempre su mano, pero hay unos que sí escucharon. Por gracia, escoge este remanente para que siga buscando a los demás. Pero los demás siguen siendo pueblos rebeldes y contradictorios. Y él extiende su mano. El capítulo 11 te lo confirma mejor y te dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? A ver, cristianos, díganme, porque eso es lo que dicen, no, él lo desechó porque no aceptaron a Jesús, no, porque lo mataron, ahora somos nosotros los gentiles, ahora somos los católicos, los adventistas, que si Elena de White, que si los mormones, que si Smith, que si los bautistas. Por favor, ¿qué dice aquí? ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. O sea, no, y no, y no. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que la tribu, era importante saber qué tribu eran. Si no, él no lo hubiese dicho. Y le dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca Elohim contra Israel, diciendo, Adonai, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De la misma manera, él tiene hoy un remanente. Dice el verso 5. Así también aún en este tiempo, si hoy, en el año 2023, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, quédese con la palabra remanente, escogido y por gracia, porque muchos leen esto y creen que está hablando de los gentiles aquí. No está hablando de los gentiles, está hablando de las tribus. Por eso él menciona de qué tribu es él. Dice, verso 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. La palabra es aquí. Ahora, analiza. ¿De quién
¿Quién eran los escogidos? Verso 5 dice, queda un remanente escogido por gracia. El verso 6 habla de que es por gracia. Él lo escogió porque Él quiso. No, que lo desechó a Israel, que somos nosotros. No, es por gracia que lo escogió, no por obra, no por nada. O sea, ninguno llegó al entendimiento de que es tribu por algo que hicieron. Simplemente Él se lo reveló, Él lo levantó, Él lo envió para que lleven el mensaje, pero no quieren escuchar y por eso se vienen los juicios. Entonces, ¿qué dice? Que pues lo que buscaba Israel, ya que está hablando de un Israel completo, que ha endurecido su corazón, y le dice, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron, y los demás son endurecidos. ¿Quiénes son los escogidos? El remanente escogido por gracia, las tribus. Ese es el remanente. El remanente es algo que queda, no es la multitud, no es la cantidad grande. Un remanente es algo que queda, los pocos. Entonces, dice, verso 8, como está escrito, Elohim le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy tienen ojos y no ven, y oídos y no escuchan, están ciegos. Y yo he puesto muchos mensajes sobre esto. Pero finalmente Él va a abrir sus ojos a través del dolor y la tribulación que se viene. Entonces por eso luego dice que así está escrito, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, esto está pasando aquí, bueno, y sigue hablando de la salvación, de los gentiles, pero yo quiero que me entiendan algo. Lo que el Abba promete, Él lo cumple. Y así, en el día de hoy, tiene un remanente, ya lo leímos en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, tiene un remanente que por todo el mundo está llevando este mensaje, pero han endurecido sus corazones, no quieren ver, no quieren escuchar. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? Primero, un remanente es algo que queda, el remanente de Israel escogido, ahí lo dice. La palabra gracia es un favor inmerecido, fidelidad, ¿verdad? Amor eterno. O sea, ese amor prometido que no cesa, esa fuente inagotable de amor que Él extiende hacia este remanente y hacia el mundo, hacia todos. Tienen que escuchar la palabra y ser obediente. Por eso, todo el que invoque el nombre de Adonai se va a salvar. En Primera de Crónicas, en el capítulo 17, le voy a leer una oración de gratitud que hizo David. Lo voy a leer de la versión viviente. Dice, entonces el rey David entró y se sentó delante del Adón y oró. ¿Quién soy yo, oh Adonai? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Elohim, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? Hablas como si yo fuera una persona muy importante, oh Adonai. ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Adón. Por amor a tu siervo y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y la diste a conocer, oh Adonai. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Elohim como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Elohim, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Verso 22. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre. Y tú, oh Adonai, llegaste a ser su Elohim. Miren, Él escogió a Israel para ser su pueblo para siempre. Y si por gracia, no es por obra, es por el amor extendido. Él lo quiso hacer. Entonces, cuando alguien dice que Él los rechaza, está hablando en contra de Elohim y no puede entender las Escrituras. Entonces, luego dice, verso 23, y ahora, oh Adonai, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Que sea una promesa que dure para siempre, que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre, de modo que todos digan, Adonai, Elohim de los ejércitos celestiales, el Elohim de Israel es Elohim
de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. ¿Y cómo iba a permanecer para siempre? Pues a través de la simiente santa de Yeshua. Porque luego, cuando se habla de David, el amado, ¿qué significa? Está hablando de Yeshua, el amado. Entonces, el hijo amado en el cual su padre, el Abba, se complace. Este es mi hijo amado. Entonces, luego dice, en el verso 25, oh Elohim mío, me he atrevido a elevarte mi oración, porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él, una dinastía de reyes. Pues tú eres Elohim, oh Adón, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora te ha complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Adonai, es una bendición eterna. O sea, la bendición de Israel es eterna. Ningún humano, ni demonio, ni entidades de las tinieblas se la puede quitar. Israel, bendito es. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Esa bendición es eterna, lo que Él prometió. Ahora, ¿qué va a pasar con un pueblo que ha dejado la ley? Nos vamos al Salmo 89, donde no comienza a hablar de David, pero realmente está haciendo referencia a Yeshua. Y le voy a leer pues algunos versos. En el verso 3 dice, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento. Estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. En el verso 19 en adelante dice, hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste, he levantado a un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán y con mi autoridad crecerá en poder. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos, y él clamará a mí. Tú eres mi Abba, mi Padre, mi Elohim y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. El pacto eterno es con Yeshua que está hablando. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Ahí está la promesa. O sea, lo que Elohim dijo que él iba a hacer, él lo hace. Entonces, el verso 30 habla de qué pasa con este pueblo que ha dejado la ley, que ha transgredido el pacto. Ya sabemos que vienen los juicios, pero miren lo que dice aquí. Pero, si sus descendientes abandonan mi Torah, mi ley, mis enseñanzas, y dejan de obedecerlas, si desobedecen mis decretos, como el día de hoy, dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes. Pero jamás dejaré de amarlo, ni de cumplir la promesa que le hice. El padre al hijo que ama, disciplina, castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Sus hijos están muy rebeldes hoy, pero él no va a dejar de amarlo, pero lo tiene que castigar, y por eso viene la angustia de Jacob, donde le dice que lo va a salvar, pero no te voy a dejar sin castigo, porque él no va a tomar por inocente al culpable, y su pueblo dice que en la tribulación se van a arrepentir y le van a buscar, y que los ojos de los ciegos verán y los sordos entenderán el mensaje. ¿Quién ha creído el anuncio? ¿Quién ha creído las buenas nuevas? El mensaje no. La han transgredido la ley y han torcido las escrituras. Esa es la realidad. Entonces le dice, verso 34, por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho.
Le hice juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre. Su reino perdurará como el sol, será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Amén. Todo aquel que va contrario a este mensaje de su palabra, yo no soy que tengo la verdad. La palabra escrita, la que leemos, la que puedes mirar por tus ojos y leer y pedir que Él te revele, lo que está escrito aquí, todo el que va contrario a esto, va en contra de la verdad. Y el único que va en contra de la verdad es Satanás, sus demonios, el antimesías, y si no se arrepienten, van a caer en manos del enemigo, por más santos que se crean, porque créanme que la mayoría se creen que tienen la verdad absoluta y que su religión eso es. La verdad está aquí en la palabra. Lo que le acabo de leer de aquí mismo de la Escritura, esta es la verdad. Entonces a esto tenemos que creer, no a las malas interpretaciones de los hombres, no a aquellos que hablan y dicen que son del Espíritu, pero van en contra de las Escrituras. Esta es su verdad. Él tiene un remanente escogido por gracia, el cual está llevando las buenas nuevas. Y como siempre, el pueblo se resiste, un pueblo rebelde y contradictor. Por esto viene la angustia de Jacob, para hacerlos entrar por misericordia. En la ira, Él tendrá misericordia. Pero, Él dice aquí, lo castigaré más, mi amor, y lo que yo prometí, lo que salió de mi boca, yo lo voy a cumplir. Amén.